Eh, Dos o tres cositas antes de comenzar la clase. La primera tiene que ver con el formato para hacer preguntas, que varios me comentaron que la clase se había desordenado un poquitito con este estilo de que yo les contestaba las preguntas a medida que aparecían. Me parece que eso está bien. Lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a probar, realmente estamos probando qué es lo mejor. Eh, los que tengan preguntas generales, digamos, que van más allá de un contenido específico que estemos dando, guárdenlas para el final, para el comienzo de la clase próxima o para la consulta del jueves. Generales me refiero a una pregunta que es mucho más amplia en contenido que lo que estamos viendo en una diapositiva particular. Eh, yo voy a intentar, voy a hacer lo posible, para no responder preguntas hasta no haber terminado, no haber redondeado un concepto, y eso va a ser más o menos eh, no antes de haber terminado por lo menos una de las diapositivas. Ahora han visto que corregimos el tema de que todos pueden ver las preguntas de todos, con lo cual va a ser un poquito más fácil responder las preguntas. De todas maneras, siempre pueden preguntar. Yo voy a intentar responder todas las preguntas eh, y que no se nos desordene mucho la clase. Eh, Empecemos con, antes que nada, antes de empezar, si alguno tiene alguna duda respecto a la clase pasada, la leo eh, o intenta levantar la mano, lo que sea, y probamos a hacer un toquecito de preguntas antes del comienzo. Matías, te escucho. Hola, profe. Yo tenía dudas con respecto al ejercicio que se había que hacer de globo. O sea, como que había que ir pensando en la solución y todo eso. Si eso es que lo vamos a tener que tratar acá con usted o llevarle las dudas a los profes de práctica. No, gracias por la pregunta. En realidad, el ejercicio de globo lo vamos a desarrollar acá. En principio, el plan original era hacerlo hoy, pero lo que decidí hacer y algo escribí para los que leyeron en el sitio de Moodle donde está el material, es que vamos a seguir primero con un breve repaso de los conceptos básicos y lo vamos a comenzar a discutir la semana que viene. Cualquier comentario que vos tengas respecto al ejercicio, me mandás un mail, pero bancate una semana. Con los contenidos que vimos hasta ahora no hay ninguna chance, por lo menos yo no veo ninguna chance de que de que tenga sentido pedirte que lo hagas por tu cuenta, solo. Digamos, más allá de que eventualmente podés saber objetos de otras materias, pero la idea era de discutirlo acá en conjunto y lo hacemos la semana próxima, ¿ok? Bien, ya no me acuerdo si Matías era el que había levantado la mano o Germán, ya no sé. Si fue Matías, bajala, así no se me mezcla con otras manos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Eh, Arranquemos. La semana pasada dimos un breve repasito de los conceptos más básicos de objetos, mensajes, métodos como herramienta de programación, en definitiva, para expresar lo que un objeto hace para responder un mensaje. Vimos el concepto de clase, vimos que nuestra tarea como desarrolladores es programar clases, básicamente, y que cuando programamos lo que hacemos es esencialmente programar métodos. Eh, eh, Ese es el lugar donde está el código, los métodos dentro de las clases. Dijimos también que en el modelo de objetos que estamos favoreciendo y que es prácticamente el que soportan todos los lenguajes orientados a objetos, todo el código de una aplicación está dentro de los métodos, con lo cual está dentro de alguna clase, y eso significa que no hay código fuera de las clases, y eso significa también que los objetos, cuando están haciendo algo útil, es porque están ejecutando un método.
¿sí? Apareció un debate que vamos a retomar hoy en algún momento respecto a eh, el main, ¿sí? Que es una presencia muy fuerte en la programación tradicional, procedural, y que en la orientación a objetos deja de tener sentido por el hecho de que no hay más procedimientos y entonces no existe la necesidad de que haya una raíz para invocar esos procedimientos. Pero varios preguntaron, y la pregunta tiene mucho sentido, si no es que termina habiendo un objeto que cumple el rol equivalente al del main. Y en realidad, más allá de que en cada aplicación esa es una instrucción de diseño que pertenece a cada aplicación, lo más parecido a eso que ocurre es que en las aplicaciones interactivas, y quiero poner énfasis en las aplicaciones interactivas porque son la mayoría de las aplicaciones que ustedes van a construir, en general ocurre un fenómeno cuando uno diseña, y va a aparecer en este ejemplo de globo que vamos a ver en estos días, ocurre un fenómeno que es que la interfaz, y piensen que este es el límite entre, acá está el mundo real, el usuario, y acá está el software, ¿no? Y esta es la interfaz, por ejemplo, de una página web, de una aplicación móvil, etcétera, etcétera. En general, lo que tiende a pasar, y lo comentamos la semana pasada, es que los clics del usuario, los eventos de interfaz del usuario, que pueden ser clic, puede ser scrolling, etcétera, cada uno de esos clics, de alguna manera, que ahora no viene al caso y que en general es una tecnología súper empaquetada y que no hace falta desarrollarla nosotros mismos, y ocurre, cada uno de esos clics se transforma en un mensaje que va a algún objeto que está acá atrás. Con lo cual, si esta es la interfaz y acá están los objetos, lo que suele ocurrir es que un evento del usuario, por ejemplo un clic, termina transformándose en un mensaje a un objeto. Depende mucho del diseño de cada aplicación, pero a veces ocurre, y no está mal que ocurra, que hay objetos, esta es la interfaz, y acá atrás, en el software, hay objetos que funcionan como fachada del resto de la aplicación. ¿Sí? Es como si fuera la puerta de entrada a la aplicación, es un objeto que está pegadito a la interfaz, que recibe los mensajes y que los rutea a otros objetos. Fíjense que aún llamándole a ese objeto main, nosotros tendemos a llamarle fachada porque tiene el rol de una fachada, es lo que se ve desde afuera de la aplicación porque atrás están todos los objetos. Recuerden que un objeto atiende muchos requerimientos, uno por mensaje, con lo cual no es que va a haber un punto único de entrada, va a haber un punto de entrada por cada mensaje, y en realidad lo que termina pasando es que cada uno de esos clics representa un mensaje distinto, con lo cual, aún en el caso en el que a ese objeto lo llamáramos main, que no siempre es necesario que haya uno, porque piensen que en una aplicación, cualquiera que ustedes construyeron, no va a haber una sola interfaz, va a haber muchas interfaces de distintas partes de la aplicación, con lo cual va a haber muchos objetos que cumplen el rol de fachada de una subparte de la aplicación. Aún cuando le llamáramos main, la cantidad de puntos de entrada, que es uno por mensaje, lo hace completamente diferente a lo que uno se imagina como main monolítico. Incluso ni siquiera es imprescindible tener tal figura de la fachada, del facade, de ese objeto sentadito detrás de la interfaz, porque muchas veces, por decisiones de diseño, uno tiene varios objetos que atienden distintos conjuntos, digamos, de funcionalidades que se dan en la interfaz, ¿sí? De todas maneras, lo que vamos a hacer nosotros, por una razón más que nada pedagógica, es, en el ejemplo que vamos a ver de Globo, simplificar la interfaz entre el afuera y el adentro de la aplicación, poniendo un objeto que va a ser la empresa de pedidos, la empresa Globo en este caso, que va a ser una especie de fachada. Pero, primero, no es lo mismo que un main porque tiene una bocha de entradas, una por cada método. Y segundo, en distintas
pantallas de la aplicación. Para distintos usuarios de la aplicación que usan distintas subaplicaciones, va a haber objetos posiblemente distintos y entonces va a haber muchas fachadas y se cumple eso de que nuestra aplicación es una red horizontal de objetos que hablan entre sí. ¿Ok? De todas maneras, vamos a volver sobre esto durante todo el curso y ustedes se van a encontrar con esta disyuntiva prácticamente durante toda su vida profesional, porque todo el tiempo estamos teniendo que decidir cómo es la entrada a nuestra aplicación. O sea, qué es lo más práctico, qué es lo más seguro, qué es lo más confiable, qué es lo más modificable. Para hacerles una comparación que parece grosera, piensen en esos barrios cerrados que existen, que tienen una sola entrada y después la gente se desparrama en sus casitas. En realidad esa solución se utiliza por una cuestión de, básicamente, de control de seguridad, porque entonces como todos pasan por una puerta, en el imaginario de la gente que vive adentro, eso es una forma más fácil de vigilar que la gente que entra sea toda gente que tiene permiso para entrar. Sería una solución distinta, con otras ventajas y otras desventajas, tener muchas entradas o directamente sacar el borde. Bueno, esas son decisiones de diseño que cuando se toman, y cuando uno trabaja con objetos pasa lo mismo, cuando uno trabaja con cualquier paradigma, pasa lo mismo, que se toman y que tienen costos-beneficios. La gente que vive en un barrio cerrado ve como un beneficio enorme la seguridad y entran todos por un lugar, por más que tengan que hacer cola, por más que ese lugar sea monolítico, frente a la posibilidad de llegar a su casa directamente esté donde esté la casa. ¿Ok? Bueno, les voy a compartir ahora un contenido, si lo encuentro, y esperen que no está fácil. Ahí está. Bueno, eh, esto es algo que yo les decía hace un ratito, no hay un equivalente al main, aunque en el lenguaje que utilicemos, por ejemplo Java, haya un cuerpo de código que se parezca al main procedural. Cuando la aplicación se está ejecutando, no existe tal cosa como el main. Esperen que voy a habilitar los chats para verlos a ustedes acá un costadito. Pueden escribir preguntas cuando quieran, pero yo voy a intentar responderlas cuando termino la diapositiva. Otra cosa que es interesante que dijimos el otro día es que los objetos uno los puede ver parecidos a registros. Lo más parecido a un objeto es un registro. Pero hay diferencia. La primera es que los objetos están encapsulados. Bueno, acá dice encapsulados, pero es encapsulados, quiere decir que están cerrados. No hay forma de tocar ese conjunto de variables internas. La segunda diferencia, que es la más fuerte, es que los objetos contienen comportamiento. O sea, ¿qué les puedo pedir a los objetos? Los registros no, los registros son paquetes de datos. Y una tercera, que en general en los registros se puede implementar si uno utiliza punteros, pero que en general no se hace, es que los objetos, adentro en esas variables de instancia, conocen a otros objetos siempre mediante referencias y no mediante valores. Y esa es una diferencia muy importante que la vamos a ver que aparece constantemente. Y ese es uno de los errores que son intolerables cuando uno trabaja con objetos, ¿no? Por ejemplo, está escrito ahí, un objeto alumno tiene como una de sus variables de instancia la carrera que está cursando. Eso no es el nombre de la carrera lo que contiene, contiene una referencia a un objeto que representa a la carrera, ¿sí? Bien, algo de esto vimos el otro día, acá les, ¿qué forma va a tener un mensaje? Ustedes ya han empezado a hacer algo de práctica, con lo cual ya han visto mensajes un poquitito. Esto es cómo se especifica un método, los métodos tienen un nombre, después dependiendo de los lenguajes, por ejemplo, nosotros usamos dos puntos acá, pero por ejemplo en otros lenguajes hay paréntesis, están los parámetros, suele haber un comentario, hay variables temporarias, definición de variables temporarias, y después está el código del método.
en el lenguaje que ustedes van a estar usando, no existe algo parecido al comenzar, al comienzo. Está el nombre y empieza el código, directamente abajo. ¿Sí? Bueno, algo de esto vimos el otro día, cuando, esperen que no me está funcionando está muy lenta la interfaz, entonces, cuando un objeto le manda cuando un objeto le manda a otro objeto un mensaje, como este caso es el mensaje saldo, el, el método correspondiente a ese mensaje retorna un valor que, por ejemplo, es el valor de la variable saldo, en ese caso. En este caso sería el valor. Bueno, cuando queremos cambiar el estado interno de un objeto, supónganse que tenemos un objeto que es una caja de ahorro, que tiene un titular. Fíjense de vuelta que acá hay una referencia a un objeto que es una persona, Juan Pérez. Si yo quiero cambiar el titular de una caja de ahorro, ¿sí? Me tienen que disculpar porque hay una demora entre el clic y la respuesta de la transparencia. Por ejemplo, si hay un objeto que quiere, hay un objeto, por ejemplo, un objeto del banco que quiere cambiar el valor del titular y le manda a la caja de ahorro el mensaje titular, nuevo titular, con una referencia. Fíjense que este objeto que viaja acá en realidad es una referencia a Luis García, no es el nombre de Luis García. Lo que termina pasando cuando se ejecuta el método es que esta variable titular ahora va a apuntar a Luis García. Entonces, permanentemente, lo que hacemos cuando enviamos mensajes es enviar objetos como parámetros y esos objetos terminan de alguna manera teniendo un impacto en qué es lo que conoce el objeto con el cual nos comunicamos, cuáles son sus valores internos, qué es lo que nos devuelve eventualmente cuando le pedimos algo. ¿Sí? Bueno, si lo único que yo quisiera hacer es conocer el valor del titular, le mando el mensaje titular, me devuelve, lo que me devuelve es este objeto. No me devuelve ni un nombre, me devuelve el objeto titular. A los objetos reciben mensajes y como respuesta devuelven otros objetos. Fíjense, por ejemplo, en este caso, que si yo tengo el método transferir entre cuentas bancarias, quiero transferir un cierto monto entre una cuenta y otra, quiero a una cuenta, quiero pedirle a una cuenta transferir quiero pedirle al banco que de una cuenta saque un dinero y se lo pongo en otra. El código del banco, en el banco, va a buscar la cuenta, va a depositar esa cantidad y va a sacar el monto correspondiente. Bueno, vimos algo de esto la semana pasada. Comentamos un poquitito los tres tipos de conocimiento que existen entre los objetos: conocimiento interno, conocimiento externo y el conocimiento temporal. Y me faltó comentarles el cuarto tipo de conocimiento, que es el conocimiento dado por la pseudo variable self. Self es una pseudo variable porque es una variable a la que no se le puede asignar un valor. Y en realidad el sentido de self, que es que un objeto se pueda mandar mensajes a sí mismo, es permitirnos descomponer un comportamiento que es complejo en comportamientos más simples. Por ejemplo, si dentro de un método escribimos self mensaje 1, self mensaje 2 y self mensaje 3, lo que terminamos haciendo es que al método M, que era un método complejo, lo terminamos descomponiendo en tres métodos más chiquitos, que tendrá a ser el que corresponde a mensaje 1, mensaje 2 y a mensaje 3, que es lo más parecido a la descomposición top-down que hacemos cuando trabajamos con objetos.
Cuando tenemos una funcionalidad dentro de un objeto que es muy compleja, podemos descomponerla en partes más simples, por ejemplo, usando el self. Vamos a ver, supongo que la clase que viene, un poquito más adelante, qué pasa con el self cuando usamos jerarquías de clases, ¿sí? Y en la clase de hoy vamos a hablar básicamente de dos conceptos: el concepto de jerarquía de clases, de clasificación, de subclasificación, y el concepto de polimorfismo, ¿ok? Termino, lo que acabo de contar ahora es el final del repaso de la clase pasada. Si alguno tiene una pregunta en este momento, la puede hacer respecto a los conceptos básicos de clase, objeto, mensaje, método. Si no, seguimos con jerarquía. Bien, seguimos. En general, cuando construimos software, cualquier tipo de software, como ya sea con objetos o usando cualquier paradigma, el dominio del problema en el que estamos trabajando suele ser tan complejo que nos encontramos con que hay muchas clases que se parecen, que tienen comportamientos parecidos, que, que de alguna manera cuando uno inclusive mira el código o mira la estructura de las clases, hay muchas cosas en común. Bien, bueno, cuando ocurre eso, recurrimos a una funcionalidad especial que tienen los lenguajes con objetos, tanto los lenguajes de modelización como UML, como los de programación, tipo Java, Faro, etcétera, etcétera, que es la que se conoce como subclasificación, ¿sí? El concepto de subclasificación es el que nos permite, a partir de una clase que describe un dominio muy general, tener subclases que describen dominios más específicos. Para darles un ejemplo, en el dominio este de las cuentas bancarias que estuvimos viendo, imagínense que ustedes están entrevistando al gerente financiero del banco y el gerente financiero del banco les dice que hay dos tipos de cuentas que manipula el banco: las cuentas corrientes y las cajas de ahorro. Les explica lo que es una cuenta corriente, les explica lo que es una caja de ahorro, y ustedes descubren, no porque él se los haya dicho explícitamente, sino porque ustedes se dan cuenta que tanto las cuentas corrientes como las cajas de ahorro tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, todas tienen un titular, tanto las cuentas corrientes como las cajas de ahorro. Todas las cajas de ahorro y las cuentas corrientes llevan de alguna manera un control de su saldo. Todas permiten depósitos, todas permiten extracciones. Con lo cual, si bien son cosas distintas, ustedes se dan cuenta que por más que hablen de cuenta corriente y de caja de ahorro como cosas diferentes, tienen tanto en común que es un pecado tratarlas por separado. Una digresión acá, porque algo hablamos de esto, creo que la semana pasada y en la consulta también, es que cuando uno está construyendo un sistema, eh, en el contexto de las empresas o de la academia, pero digamos, sistemas reales, es muy raro que uno conozca toda la especificación de la aplicación en el momento en que empieza a desarrollar. Por muchas razones. Primero, porque nuestro cliente, el usuario, no sabe exactamente qué es lo que pretende hacer. Segundo, porque si intentáramos entender toda la especificación, confundiríamos muchísimo. Y una cosa que favorece las metodologías nuevas, que alguien la semana pasada preguntó y retorno con esto, que se conocen como metodologías ágiles, es construir la aplicación en ciclos iterativos relativamente cortos. Entonces puede ocurrir que uno como analista o como desarrollador se entere de que existen cajas de ahorro, haga todo un ciclo de, por ejemplo, hasta la programación, la prueba y viendo con el cliente la funcionalidad de las cajas de ahorro, y después aparezcan las cuentas corrientes. E inclusive puede ocurrir también que uno
programe ambas, cajas de ahorro y cuenta corriente, como si fueran cosas independientes. Bueno, algo que van a aprender ustedes durante este cuatrimestre y el que sigue, es que primero eso ocurre, no es una cosa de pecado que no me di cuenta que las cuentas corrientes y las cajas de ahorro forman parte de una jerarquía, no, eso suele ocurrir, y que no cuesta mucho resolverlo reorganizando el código en forma bastante simple y transformándolo, como vamos a ver ahora, en una jerarquía, básicamente porque si bien, y ahora vuelvo al ejemplo, si bien se parecen mucho, tanto las cajas de ahorro como las cuentas corrientes tienen restricciones diferentes eh, en cuanto a cómo se hace una extracción. La forma en la que se hace una extracción no es la misma para las cajas de ahorro que para las cuentas corrientes. Eh, por ejemplo, simplemente para ilustrar la problemática, en una cuenta corriente un cliente puede sacar más dinero del que hay y le queda un descubierto. Esto es muy común en los bancos. Yo tengo 100, pero si soy un cliente que para el banco es importante, por más que tenga 100, yo saco 1000 y esos 900 el banco me lo, entre comillas, presta durante un tiempo y después me cobra un interés en general importante. En las cajas de ahorro eso no es posible. En las cajas de ahorro uno no puede sacar más que lo que tiene y además cada tanto ocurre que en las cajas de ahorro hay una cantidad de extracciones mensuales permitidas. Uno puede sacar 100 veces de una caja de ahorro. En las cuentas corrientes no, en las cuentas corrientes eso no ocurre, se puede sacar todas las veces como uno quiere. Bueno, lo que suele pasar cuando uno piensa en jerarquías de clases es que las clases son parecidas pero no son iguales. Bueno, una forma de reutilizar lo que es común es construir una, una jerarquía en donde todo lo que es común se ubica en lo que llamamos la superclase, formamos una jerarquía de clases y las otras clases cumplen el rol de subclases. Y como vamos a ver en un ratito, heredan, hay un concepto que se utiliza mucho, que es el concepto de herencia, heredan la estructura y el comportamiento de la superclase en cada una de las subclases utiliza ese comportamiento mediante, y esa estructura mediante la herencia. Vamos a ver durante este curso, pero ustedes lo van a ver durante los cursos que siguen también, que hay una relación que es bastante fácil para determinar si una jerarquía, ¿tá? Que es lo que se llama relación es-un, que es tomar un objeto de la que está abajo de todo y determinar si es un de la clase de arriba de todo, como vamos a ver ahora. A veces alcanza con eso para saber si la jerarquía es correcta, como vamos a ver en un ejemplito también en un ratito. En general, encontrar buenas jerarquías no es fácil. Digamos, cuesta mucho trabajo encontrar jerarquías correctas, las jerarquías que nos sirven para algo, que nos dan algún beneficio, ¿sí? Que nos permiten que el software tenga alguna calidad, algún atributo de calidad que antes no tenía. En nuestro caso particular, acá les muestro y después volvemos para atrás, en nuestro caso particular y utilizando la notación de UML que ustedes van a estar aprendiendo con detalle en este curso, acá tengo una clase que está arriba de la jerarquía y adelantándome a lo que viene, suele llamarse clase abstracta y se llama clase abstracta porque uno no construye, no crea objetos a partir de esta clase, y dos clases que llamamos concretas, que son caja de ahorro y cuenta corriente, que son clases de las cuales vamos a instanciar objetos. La clase caja de ahorro es subclase de cuenta bancaria, la clase cuenta corriente es subclase de cuenta bancaria y la clase cuenta bancaria es superclase de ellas dos.
La, la relación subclase-superclase es siempre relativa, es una relación, no es absoluta. Quiero decir, cuenta corriente es subclase de cuenta bancaria, pero si hubieran distintos tipos de cuenta corriente abajo de cuenta corriente sería superclase de las que están más abajo que ella. Esta jerarquía nos permite, ahora vamos a ver, usando el concepto de herencia, que todo lo que está definido en cuenta bancaria pueda ser utilizado en caja de ahorro y en cuenta corriente. Y que las cajas de ahorro y las cuentas corrientes sean objetos que tienen un comportamiento diferente, como en este caso, extraer. Está definido tanto para cuenta corriente como para caja de ahorro. Y esa condición de es un se aplica preguntándonos, ¿una caja de ahorro es una cuenta bancaria? Y sí, una caja de ahorro es una cuenta bancaria, con lo cual voy por buen camino. ¿Una cuenta corriente es una cuenta bancaria? También es una cuenta bancaria, con lo cual lo que estoy haciendo hasta ahora es correcto. ¿Sí? Como les decía, es condición necesaria pero no suficiente. A veces no alcanza con que se dé esa relación es un. ¿Por qué buscamos jerarquías? ¿Por qué construimos jerarquías? Porque lo que buscamos es entender mejor el dominio de la aplicación. Cuando nosotros construimos esta jerarquía, de alguna manera estamos entendiendo mejor cómo está organizado el sistema de cuentas bancarias, el universo de las cuentas bancarias. Entendemos algo que no entendíamos y posiblemente al llevarlo a este nivel de abstracción, que es el nivel de jerarquía, eso nos permite hacer explícito un conocimiento que para los empleados del banco es implícito y que nunca nos dicen explícitamente. En realidad, hay un par de elementos también que son importantes, como que reducimos un poco el código, porque por ejemplo, vamos a ver ahora que vamos a describir herencia, como el método depositar queda en cuenta bancaria y no necesitamos programarlo en caja de ahorro y en cuenta corriente, lo reusamos y el código nos queda más compacto. ¿Sí? Es un código un poquitito más, al ser más compacto es más fácil de mantener y además los depósitos en la cuenta, en las distintas cuentas bancarias, los puedo corregir cuando hay una necesidad de mantenimiento solamente tocando un lugar. Queda muy localizada la funcionalidad que tengo que corregir. Y además, como vamos a ver en un ratito, esto nos permite aprovechar mejor el polimorfismo. ¿Sí? Las jerarquías, de alguna manera, son una herramienta que, emparejada con el polimorfismo, nos permite escribir mejor código. Mejor código, de nuevo, significa un código que pueda sobrellevar más fácilmente las modificaciones, las extensiones que vamos a tener que hacer en la aplicación cuando la aplicación crece, que son inevitables. Todo el tiempo estamos teniendo que modificar la aplicación. En general, cuando explico estos temas, yo utilizo un ejemplo que es bastante gráfico, bastante sonso además, antes de hablar de herencia, que es que esta idea de jerarquías y incluso el concepto de herencia es un concepto que no inventamos ni los informáticos ni mucho menos los que trabajamos con objetos. Son conceptos que en la ciencia, inclusive en las ciencias más antiguas como las ciencias naturales, se conocen desde hace siglos. Cualquier botánico, cualquier tipo que estudió en el Museo de Ciencias Naturales, cuando habla de coníferas, está hablando de un concepto abstracto bajo el cual bajo ese concepto de conífera se ponen varios tipos diferentes de plantas, como por ejemplo los pinos. Y hay características que tienen las coníferas que los pinos heredan ser coníferas, no por ser pinos. Y en el animal eso es todavía más visible cuando un estudiante
veterinaria aprende acerca de los felinos, él sabe que con lo que aprende respecto a los felinos va a poder manejarse, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que él hace, que es tratar ciertas enfermedades, con todo tipo de felinos, los gatos, los leones, los tigres, porque hay una jerarquía, en el caso del reino animal, que, que en algún momento fue especificada por los científicos también, que dice que los gatos son felinos, los leones son felinos, los tigres son felinos, y que buena parte de sus comportamientos, aunque no todos, obviamente, y su estructura animal, tiene que ver con el hecho de que son felinos, no de que son gatos, tigres y leones. Y es una cosa muy extraña porque en la única disciplina en la que uno está todo el tiempo realizando abstracciones y la abstracción es algo como que se considera algo difícil, es informática. Porque si uno habla con un veterinario, que tuvo que hacer mucho menos esfuerzo de matemática, lógica, etcétera, que cualquiera de nosotros, y le habla de un felino, el tipo no va a decir, uy, qué concepto abstracto, no, para él es cosa de todos los días. En cambio, en general, cuando nosotros buscamos abstracciones como esta de la cuenta bancaria, nos parece como que estuviéramos atrás de algo que en realidad es muy complicado. Ahora, el concepto de jerarquía de clases, además de que nos permite entender el dominio por la jerarquía en sí, eh, es muy interesante porque cuando lo combinamos con el concepto de herencia, como decíamos hace un rato, nos permite escribir un código. ¿Sí? ¿Qué nos permite la herencia? Como conjunto de puntos básicos que seguramente ustedes ya han escuchado en otra materia. Primero nos permite la utilización de ese mecanismo, crear una nueva clase refinando otra. O sea, las cajas de ahorro son un refinamiento de las cuentas bancarias. Las cuentas corrientes son un refinamiento de las cajas de ahorro. ¿Refinamiento qué significa? Que hay ciertos comportamientos que nosotros podemos escribir con un poco más de precisión. Eso nos permite diseñar e implementar en las clases que están más abajo, en las clases concretas, la diferencia respecto a la clase más abstracta. Y mirándolo al revés, lo que nos permite tener jerarquías es hacer una especie de factor común, factorizar las cosas que son parecidas entre las clases que están abajo en la jerarquía. ¿Ok? Una pregunta, aquí de todos los 203 que tengo, ¿ustedes me siguen escuchando? Recién me aparecen. A ver, tengo un montón de preguntas. Empiezo por. No, quería decir que no sabía si veías el chat. Te escucho. Espera. Me equivoqué de. Sí. Quería decirte que si no sabía si escuchaba, si vos veías el chat. No, no llega. Ahora no leo ningún chat de nadie. Nosotros estamos hablando por acá y hay preguntas. ¡Ah! Acá aparecieron. Terrible esto. Bueno, era eso. No, gracias. Vos es que no me apareció. Es como que el Webex se hubiera comido todas las preguntas. Bien, vamos a hacer. Vuelvo para atrás. Tengo, bueno, un montón de sí que es de ahora. Bien. Me vuelvo para atrás. Qué horror. Hoy otra cosa iba a fallar algo. Bien, vuelvo para arriba. Ok, vamos a empezar. Muy bien, hasta las 2 no tenían preguntas.
Aquí tengo una de Bruno, supongo que me están escuchando, eso asumo que sí, porque tengo una cosa vieja de Bruno que no escuchaba nada. Digo, otro que dijo que escuchaba, la clase queda grabada. Varios me dicen que se tildó la comunicación. Bien, empiezo. Me aparecen preguntas de hace un montón. Lucas dice, lo más cercano a un main podrían ser los home de cualquier aplicación. En realidad no exactamente el home. En realidad lo que es lo más parecido a un main son los objetos que responden a los mensajes que se generan en el home, no el home en sí. El home no es per se el main. En realidad el home de cualquier aplicación tiene atrás un conjunto de objetos, suponete que este es el home y acá está el usuario, atrás tiene un conjunto de objetos que responden los clics que ocurren en el home. Puede haber un solo objeto y puede ser que se llame home, en cuyo caso es parecido a un main, pero tiene varios mensajes. Inti, que me decís si cambia según el lenguaje, no, en realidad no cambia según el lenguaje. Ciertos lenguajes te fuerzan a tener una arquitectura determinada para la construcción de aplicaciones interactivas, pero la mayor parte de las decisiones tienen que ver con el diseño y no con el lenguaje. Eh, Respecto a si hay un orden de ejecución predeterminado, también pregunta Inti, en realidad depende de la lógica de la aplicación. Hay aplicaciones que tienen un orden de ejecución predeterminado porque el dominio lo requiere. Por ejemplo, para poder dar un final hay que inscribirse previamente. Para poder inscribirse un final hay que hacer cierto conjunto de operaciones y ese orden de ejecución predeterminada está fijado por la lógica de esa aplicación particular. Pero cuando vos estás recorriendo una aplicación tipo Mercado Libre, vos haces lo que querés en el orden que querés. ¿Sí? Bueno, muchas se respondieron entre ustedes. Bruno me pregunta por la recursividad. En realidad, vamos a patear el tema de la recursividad porque en realidad el concepto de recursividad en objetos se ve distinto a cómo es la recursividad que ustedes conocen. Eh, Porque un objeto puede mandarse mensajes a sí mismo y eso no significa que haya recursividad. Si el mismo método se manda mensajes a sí mismo, eso sí es recursividad. Si hay un self con un mensaje al mismo método donde está el self, eso es recursividad, pero eso es muy raro que ocurra. Bruno pregunta si no ve el chat del profesor. No, el profesor no veía el chat, exactamente. Eh, Sigo mirando. Bien, Cristian, eh, me estás preguntando algo sobre la jerarquía. ¿Por qué esas dos clases solo tienen el método extraer? Porque en realidad solamente codifico en la caja de ahorro y en la cuenta corriente lo que es distinto a la cuenta bancaria, que en este caso lo único que es distinto es el extraer. No es que solo tiene el extraer, el resto lo hereda como vamos a ver en la mecánica dentro de un ratito. Bueno, gracias por los que respondieron entre ustedes. Aguanten para el polimorfismo un ratito, lo vamos a ver un rato. No vamos a ver herencia múltiple para Facundo que me preguntó. Olvídense de la herencia múltiple. Hay muy pocos lenguajes que lo soportan, el concepto de herencia múltiple. El concepto Levin de herencia en base de datos es muy diferente también. Olvídense de eso. Smalltalk no tiene herencia múltiple, no hay herencia múltiple en ningún lenguaje de mercado desde hace mucho tiempo.
Buah, y acá empiezan las respuestas. Vamos a hacer una cosa. Voy a intentar refrescar, no sé por qué el chat no se refresca automáticamente, voy a intentar refrescar el chat luego de cada slide para que no pase lo que pasó recién. Python no sé si tiene herencia múltiple, la verdad no tengo ni idea. Y si tiene, lo que yo te diría es que no la uses. La herencia múltiple hace muchos años que, que se determinó que traía más problemas que los que resuelve. No me queda claro cómo es la herencia de Python, me lo voy a anotar, nunca usé Python, me lo voy a anotar para ver cuál es la característica de la herencia de Python, si es exactamente la misma herencia múltiple que se define teóricamente. Inti, ¿a qué idea de descomposición te referís? Y si querés, levantá la mano y te doy micrófono o escribímelo. Facundo, en realidad, vuelvo para atrás. Self de Faro es el dis de Java, sí, exactamente. Y la herencia múltiple es algo antiguo que quedó la orientación objeto y que con los años se determinó que no era apropiado usar herencia múltiple. Ok, bien, le voy a responder a Inti que me hizo una pregunta sobre el self. Acá, en realidad cuando suele ocurrir que uno puede tener funcionalidad en métodos que son muy complejas. Tenés un método que tiene que implementar un algoritmo que es súper complicado. ¿Sí? Hay un mensaje que se responde con un método que cuando vos empezás a escribir el método, te das cuenta que es muy complejo. Vos tranquilamente, como lo hacías proceduralmente, podés descomponer ese método en partes pequeñas y modularizás proceduralmente. ¿De qué manera? Enviando mensajes al self, donde cada uno de estos métodos que responden al mensaje 1, al mensaje 2, al mensaje 3, tiene una complejidad menor que la que tenía el método M. Es exactamente modularizar. Sí, Juliana, C++ tiene herencia múltiple. De todas maneras, vuelvo a decir, la razón por la cual no estamos hablando de herencia múltiple es porque cuando uno diseña, hay pocos beneficios en usar herencia múltiple. Hay muchos problemas cuando uno usa herencia múltiple. Y sí, el objeto llama a sus propios métodos. No es que los llama, usemos la terminología más correctamente. En realidad, el objeto se manda mensajes a sí mismo para que se ejecuten otros métodos del objeto. Lo que dice Jeremías es que el main presupone una idea de linealidad. El main no presupone una idea de linealidad, presupone una idea de jerarquía. En las estructuras que habitualmente uno utiliza cuando trabaja con objetos, no hay una jerarquía del mismo tipo. ¿Ok? En realidad lo que hay es una idea de objetos mandándose mensajes entre sí y el tipo de descomposición jerárquica en general no existe. Daniel, en realidad vos podés tener en el lenguaje de programación con el que estás trabajando, podés tener una construcción que se llame main. Lo importante es que cuando vos pensás en términos de objetos, no hay un main. Puede ser que vos uses una construcción parecida al main por obligación del lenguaje, fundamentalmente por obligación del lenguaje, que querés tener una fachada como mencionábamos hoy, no es el mismo concepto porque después los objetos, el flujo entre los objetos va a ser
horizontal y no jerárquico, como el que existe entre los procedimientos. ¿Sí? Bien. Bueno, de cómo generas un programa instalable depende de cada instalación, Maxi. En realidad, el concepto, el concepto de main no tiene que ver con la necesidad de generar un programa instalable. Es posible, por ejemplo, que en un lenguaje dinámico como Faro, para arrancar el programa, para instalarlo, crees un objeto y le des el control y eso fue instalarlo. ¿Sí? Eh, no hay una relación exacta entre el concepto de main y la relación de programa instalable. ¿Sí? Cortamos un ratito las preguntas y prometo no esperar hasta las 3:30 para responder las que siguen. Bueno, vamos a seguir hablando de herencia un ratito. Hay dos tipos de herencia, lo que conocemos como herencia de comportamiento y lo que conocemos como herencia de estructura. La herencia de comportamiento es la que nos permite que una subclase herede todos los métodos que están definidos en la superclase. ¿Sí? Cuando uno crea una subclase, decimos que se heredan todos los métodos que están en la superclase, aunque las subclases pueden redefinir esos métodos, tener versiones más específicas de esos métodos. La herencia de estructura es la herencia que nos permite heredar la estructura en variables de instancia definida en la clase que está más arriba. Esta herencia es un poco más estricta porque el nombre de los atributos y el sentido de los atributos que heredamos no se puede cambiar. Fíjense que en cuenta bancaria, cuando yo tengo esta definición, lo que estoy diciendo es que un objeto caja de ahorro va a tener saldo, titular, extracciones realizadas y extracciones posibles. El saldo y el titular lo hereda de la clase cuenta bancaria y las extracciones realizadas y las posibles son definiciones propias. ¿Sí? La cuenta corriente va a tener un saldo y un titular que son heredados y un tope de extracción que es propio. Independientemente de eso, independientemente de las variables que heredemos de un objeto a otro, de una clase a otra, cuando creamos el objeto caja de ahorro, en el momento que creamos el objeto caja de ahorro, la estructura del objeto se conforma como la unión de la estructura en cuenta bancaria y la estructura en caja de ahorro. Y el objeto tiene los 4 atributos. De vuelta, esa es la diferencia que existe entre clase, que es un artefacto que usamos cuando programamos, y objeto, que es un artefacto que existe en el momento en que se ejecuta el programa. Distinto pasa con los mensajes. Cuando un objeto recibe un mensaje, cuando un objeto recibe un mensaje, en el momento, por ejemplo, en que un objeto cuenta corriente recibe un mensaje, recuerden que lo que hacíamos nosotros cuando un objeto recibía un mensaje era mirar en la clase del objeto. Cuando tenemos herencia, lo que ocurre es que si la clase del objeto, piensen por ejemplo en cuenta corriente, que yo a cuenta corriente, a un objeto cuenta corriente le mando el mensaje depositar. Cuando el objeto cuenta corriente mira en su clase, no encuentra un mensaje depositar, entonces lo busca la jerarquía hasta que lo encuentra. Encuentra un mensaje depositar y de la misma manera que decíamos la clase pasada, por más que lo haya encontrado en la clase que está arriba, lo ejecuta como si estuviera en su clase.
y siempre la ejecución de los comportamientos, que son, en definitiva, los métodos que tenemos en cada una de las clases, ocurre dentro del objeto, como si el método estuviera dentro del objeto. Bueno, respondo a algunas preguntas. El concepto de interfaz es un poco distinto al concepto de herencia múltiple. Prefiero no meterme ni con el concepto de herencia múltiple ni con el concepto de interfaz, por lo menos no en esta clase, porque los voy a distraer de lo que tienen que hacer, que es hacer aplicaciones en un lenguaje donde ni tienen herencia múltiple ni tienen interfaces. Pero no es exactamente herencia múltiple. Interfaz no es lo mismo que herencia múltiple. Vos podés, de alguna manera, tener los beneficios que había en las herencias múltiples, Facundo, te hablo, cuando usás interfaces, pero no es exactamente lo mismo. Vicente, el extraer de cuenta bancaria podría ser un método abstracto si no tiene código, pero tranquilamente yo podría escribir un código extraer, un código default, que tiene una implementación básica, y que después, si tengo otra subclase de cuenta bancaria, utilice el default. No tiene por qué ser un método abstracto. En nuestro caso, como hay dos extraer acá, uno podría suponer que este extraer no tiene código, en ese sentido es abstracto, pero no es obligatorio que lo sea, ¿sí? La clase es abstracta, pero no todos los métodos que están en las clases son abstractos. En principio, lo de que una superclase esconda métodos, diría que no. No es una cosa en principio deseable. Julián, aguantar que demos polimorfismo. Y Agustina, ¿cómo es la herencia de estructura? La herencia de estructura es la herencia que nos permite que la forma que tiene un objeto que está abajo se pueda componer de la forma del objeto que está arriba más la forma del objeto que está abajo. Y ocurre en el momento que vos creás el objeto. Cuando yo creo el objeto caja de ahorro, en ese momento, el objeto caja de ahorro, utilizando el mecanismo de herencia que existe, se termina componiendo de los atributos que están arriba y de los atributos que están abajo. Se dice que hereda la estructura. La estructura ocurre en el momento de creación de los objetos. ¿Ok? Bánquense lo de polimorfismo hasta un poquito más tarde. Y lo de sobrecarga también que menciona Lucas y Julián. Esperen un poquito. Upcasting y downcasting, Juliana, no existen. No están en nuestro vocabulario ni upcasting ni downcasting. ¿Ok? Respondo a Fernando. El extraer de caja de ahorro, cualquier extraer que está abajo reemplaza el defecto. Sí, porque por el mecanismo de lookup, vos primero buscás en su clase, en la clase del objeto que recibe el mensaje, un objeto caja de ahorro recibe un mensaje, vos buscás en la clase caja de ahorro y si no lo encontrás, recién si no lo encontrás, vas a la de arriba y en ese caso en este caso lo está reemplazando porque no vas a la de arriba. Que hay un montón de preguntas. Bueno, Bárbara, los métodos no se llaman, ¿sí? Eso es fundamental. Vos no llamás a un método. Vos a un objeto le mandás un mensaje. Nunca llamas a un método. Vos le mandaste un mensaje a un objeto. Si ese objeto es una caja de ahorro, primero que ese objeto nunca puede ser una cuenta bancaria porque cuenta bancaria es una clase de las que llamamos abstractas. Si ese objeto es una cuenta corriente, el que recibe el mensaje, el método lo buscas primero en la clase que lo recibe, que es cuenta corriente en este caso, y recién después en la que está más arriba. El orden es de abajo hacia arriba. ¿Ok?
la herencia es una sola, pero se manifiesta en dos momentos, Emi. En el momento de la creación de objetos se heredan los atributos y en el momento de envío de mensajes vos estás viendo la herencia de los métodos. Yo no dije nada de que la superclase esconda, fue una pregunta que hizo alguien por ahí. Bien, sigo un ratito. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona el lookup en una jerarquía. Supónganse que a la caja de ahorro un objeto le manda el mensaje extraer. ¿Sí? Entonces, la caja de ahorro mira en su clase, encuentra el código de extraer, lo ejecuta como si estuviera acá adentro. Siempre recuerden que la ejecución de un método ocurre como si el método estuviera dentro del objeto. ¿Sí? Ese es el lookup que ustedes conocen. Busco en mi clase. Sin embargo, si ahora le pido a la caja de ahorro, un objeto le pide depositar, busca en su clase, no lo encuentra. Entonces sigue hacia arriba. Encuentra el código del mensaje depositar y lo ejecuta como si lo tuviera acá adentro. Y así funciona el lookup. Y siempre funciona así. Y en realidad, más allá de donde encuentre el método, si lo encuentra en la primera o en la segunda, ustedes siempre tienen que pensar que es como si el objeto lo tuviera él al método. No decir, ejecuta depositar de cuenta bancaria. En realidad, ejecuta el depositar que le toque en el lookup, pero el depositar que ejecuta es el depositar que le corresponde. ¿Sí? No es que yo llamo al depositar, no, le mando un mensaje al objeto y por lookup lo descubre acá arriba. ¿Ok? Bien. Apareció en las preguntas, y entonces lo voy a decir ahora, que hay clases que son abstractas, que no se pueden instanciar, que tienen el sentido fundamental de básicamente de contener lo que es común a una jerarquía. Y fíjense que en este momento, al definir el concepto de clase abstracta, cambiamos un poquito el sentido que tenían nuestras clases, porque antes nuestras clases eran las fábricas de objetos. Ahora las clases no solamente sirven como fábrica, sino que también pueden servir, en vez de como fábrica, como padres de una jerarquía y nos permiten representar conceptos más abstractos, como el concepto de felino o el concepto de cuenta bancaria. Ocurre con las clases abstractas que pueden tener partes que están incompletas, código que les falta. Por ejemplo, si ustedes tienen métodos que no están programados en la clase abstracta, ni siquiera en un default, las subclases completan esas partes que están faltando. ¿Sí? Bien, Santiago, fíjate que lo que vos estás diciendo, bueno, como tuvimos este bardo con las preguntas y las respuestas, ya no sé cómo fue, si lo respondí o no lo respondí. El concepto de superclase y subclase es relativo. O sea, yo puedo tener una clase concreta que tenga una subclase, sí puedo tenerla. No es usual, no es lo usual. Habitualmente las clases abstractas tienen hijos y las clases concretas no tienen hijos. Eso es lo usual, pero no está prohibido. Es una buena práctica de diseño que las clases que llamamos concretas, o sea, las que no son abstractas, no tengan subclases, pero podrían tenerlas tranquilamente. ¿Sí? Yo no sé, tengo un Bautista, yo no sé si tengo ahí una pregunta, no sé de cuándo, no sé si es de las antiguas, te pediría que si tenés una pregunta me escribas por lo menos en un chat, porque ya las preguntas se pierden porque como están junto con la lista de participantes, me cuesta más verlas, ya me está costando la chat. ¿Una clase abstracta podría ser subclase de otra? No tiene sentido que una clase abstracta sea subclase de otra.
no tiene mucho sentido. Crear una clase abstracta, ¿subclase de qué? ¿De otra abstracta o de otra concreta? Yo podría tener una clase abstracta y como subclases más clases abstractas, tranquilamente. Por ejemplo, yo podría tener felino, abajo de felino tener gato y abajo tener gato común y gato montés. ¿Sí? O sea, puede haber jerarquías de clases que sean todas abstractas, tranquilamente. O sea, una clase abstracta puede ser subclase de una clase abstracta, sí, tranquilamente. No tiene sentido que sea subclase de una concreta. Si hay un método, Bruno, si hay un método que es común a muchas clases distintas que no están en una jerarquía, decís vos, si es así, yo tiraría eso como que no se puede. No existe el concepto de que haya un método que sea común a muchas clases que no están en una jerarquía. Facundo, la verdad no tengo claro qué es lo mejor, porque la interfaz que estoy teniendo la interfaz veo que es un horror y me parece que el chat lo que tiene de bueno, me da la impresión de que se refresca más rápido. De todas maneras, podemos probar, cualquiera de ustedes, la próxima pregunta que haga, la haga levantando la mano y veo si la mano me parece un poquito mejor que la pregunta, que la zona de preguntas y respuestas. El chat, si yo lo estoy refrescando cada vez, me parece que funciona un poco mejor. Avanzo un poquito. Voy a entrar a polimorfismo, con lo cual, si quedan preguntas sobre jerarquías, etcétera, las podemos responder ahora. Díganme, levanten la mano o lo que les guste y de paso aprovechamos, hacemos un pequeño corte. No, clases que no tienen relación, en principio, si hay, no existe un método que pueda ser usado por clases que no tienen relación. Sé que eso es posible en algunos lenguajes, pero para nosotros lo tiramos por un costado. Me pregunta Pablo si esas clases abstractas ya tienen definidos los métodos. En general, las clases abstractas, cuando uno define clases abstractas, lo hace porque va a poner comportamientos o estructura en las mismas. Y felino arriba tiene al mamífero, sí, es cierto, que también es una clase abstracta. Hoy, Bruno, hoy temprano antes de empezar la clase hicimos una prueba y me dijeron que cuando alguien le mandaba a todos, todos leían, con lo cual, alguno que mande una pregunta y vemos si Bruno la lee, cualquiera, uno solo, bueno, van a llegar a 1.000.000, pero Bruno, tempranito hicimos una prueba y me dijeron, ahí escribió Juliana, no escriban más. Basta, listo. No, el problema con las preguntas y respuestas, eh, muy raro esto. Bueno, de todas maneras, yo estoy intentando leer las preguntas. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Tempranito alguien me dijo que las que mandaba uno y acá algunos me dicen que se ven y otros que no. Ok, si algunos las ven y otras no, Nicolás, ¿querés hacer alguna pregunta? Nicolás, ¿cómo estás? Tomás, Tomás, Tomás. Cristian, Cristian, algo también les pasa algo también con el audio. Sigo con polimorfismo un poquito, vamos a tener que seguir iterando
con esto de las preguntas y respuestas, si hay algunos que no las ven. Las del chat me dice Jerónimo que las ven todos. Escriban en el chat y por ahora aguántense un ratito para escribir. Perdóname, Tomás, me pareció que estabas haciendo una pregunta. Bien, vamos a empezar con polimorfismo. Para los que estaban al principio, que eran poquitos, eran unos 20, hicimos una prueba y pareció que hoy iba a ser una fiesta de ordenado, pero entre que el chat no se refresca a tiempo y que muchos ven y otros no ven, estamos casi como la clase pasada, un garrón. Ok, definimos polimorfismo. Escúchenme, voy a cerrar el panel de preguntas y respuestas y me voy a quedar solo con el chat a ver si con eso cerrado el sistema responde un poquito más fácil y por lo menos puedo ver más fácil las preguntas, las cosas que van en el chat. No hagan preguntas y respuestas, al menos no hoy. Supongo que eso debe tener que ver con la cantidad de gente, porque el otro día en la consulta, que eran ciento y pico, funcionaba mejor. ¿Ok? Respondo a Mailén y sigo con esto. El problema con Big Blue Button, que es muchísimo mejor que esto, es que no se banca tanta gente. Hicimos pruebas y no se banca tanta gente. ¿Ok? Bueno, vamos a polimorfismo, que fue un tema que surgió hoy durante la primera parte de la clase. Decimos que dos o más objetos son polimórficos en relación a un mensaje si todos entienden el mensaje. Si todos son capaces de entender el mensaje, aunque respondan de una manera diferente. El concepto de polimorfismo se puede expresar de distintas maneras. Por ejemplo, que puedo mandar el mismo mensaje a objetos distintos. Puedo decir que distintos receptores de un mensaje reaccionan de una manera distinta. Por ejemplo, porque ejecutan diferentes métodos. Por ejemplo, tonto de objetos polimórficos, imagínense 3 instrumentos, ustedes se ponen a escribir un software para simular instrumentos musicales y tienen una guitarra, un piano y una flauta, y el mensaje tocar, cuando se le envía a una guitarra, a un piano o a una flauta, es el mismo, y sin embargo cada uno de ellos responde de una manera diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, por, como dijimos que era el método lookup en, no solo en una jerarquía, sino en una clase simple, busca en su clase y el método tocar en guitarra, piano y flauta son distintos, suenan distintos. Fíjense por qué la idea de polimorfismo es poderosa al máximo. Fíjense, espérame Juliana, fíjense este objeto que es un intérprete de partitura. ¿Sí? Y acá hay un mensaje escrito con sintaxis de Faro, que al intérprete de partituras, ¿sí? Yo tengo un objeto, le digo, interpreta esta partitura con este instrumento. Por ejemplo, le digo, interpretame esta obra con una flauta. El código del intérprete de partituras, acá está la cabeza, ¿no? Interpretar una partitura con un instrumento. Para cada nota de la partitura, le pide al instrumento que toque la nota. Fíjense que esta es una simplificación del concepto de partitura. El intérprete recorre la partitura y para cada nota le dice al instrumento que la ejecute. Fíjense que en este código del intérprete de partitura, y para esto sirve el polimorfismo, como lo vamos a ver en un ratito cuando veamos binding dinámico, en este código de intérprete de partituras, el intérprete de partituras que yo conseguí programar, obviamente va a haber una clase que se va a llamar intérprete de partituras y este va a ser una instancia, ¿sí? Esto es una simplificación.
Si yo soy capaz de programar esto, que fíjense que la dificultad de escribir esto es cero, ¿no? No hay ningún algoritmo extravagante y nada por el estilo. Este intérprete de partitura me interpreta una partitura con cualquier instrumento. No le calienta cuál es el instrumento. Es más, sabe que el instrumento viene como parámetro, pero no sabe si es un piano, una guitarra, una flauta. No lo sabe, no le importa. El polimorfismo bien aplicado, bien utilizado, juiciosamente, me permite escribir código como este. Miren de vuelta, con mucho cariño, después de la clase, este código, y este código que está acá, esta pequeña tontería que yo les acabo de codificar, es el sumum de la calidad de código. Cuando uno es capaz de escribir un método como este, que se desentiende prácticamente de lo que pasa con los objetos que le llegan como parámetro. Incluso yo podría escribir este código, no lo puedo hacer acá porque nos falta material, porque no sé lo que es una partitura ni un instrumento. Yo podría escribir este código de manera que tampoco se preocupara mucho de cómo viene armado el objeto partitura. Si el objeto partitura viene armado de una manera A, una manera B, una manera C. Porque lo que sabe hacer, y lo van a ver prontito cuando vean colecciones, es este por cada nota de la partitura. Bien, respondo un par de preguntas que hay acá. Sí, Julián, vos tenés figura de cualquier tipo y a cada una de ellas le pedís área o perímetro y todas son capaces de responder al mensaje área o perímetro, eso es polimorfismo, definitivamente. Facundo, el polimorfismo depende 100%. No, el polimorfismo no depende de tener un buen diseño orientado a objetos. Tener un buen diseño orientado a objetos depende de que lo puedas aprovechar el polimorfismo. Vos podés hacer polimorfismo en un diseño malo y no pasa nada, no hay drama con eso. Pero que vos puedas sacarle el jugo al máximo al polimorfismo, tenés que haber hecho un buen diseño orientado a objetos. ¿Ok? Bueno, seguimos un poquito más. Fíjense que en cuenta bancaria, en la jerarquía de cuentas bancarias, yo no lo había dicho, teníamos eh, eh, polimorfismo porque las cajas de ahorro y las cuentas corrientes eran capaces de entender el mensaje extraer, pero también el mensaje depositar. O sea, aún con el mensaje depositar, son polimórficas porque ambas lo entienden, aunque lo que hagan sea lo mismo. Pero ambas, que son clases distintas, perdón, objetos, cajas de ahorro, cuenta corriente, entienden el mensaje depositar, extraer, y son objetos de clases distintas, son objetos distintos, y sin embargo entienden el mismo mensaje. En el caso del extraer, además, el código del extraer que ejecutan es diferente. Eso es un escalón más en la idea de polimorfismo. ¿Sí? Siempre que tenemos jerarquía de clases es común que tengamos polimorfismo. ¿Sí? Porque cuando tenemos una jerarquía es porque vamos a tener en una de las clases, en otra, métodos que se van a llamar igual, pero que van a ser diferentes. El concepto de polimorfismo está muy fuertemente atado al concepto de jerarquía, aunque yo tranquilamente podría tener objetos que entiendan el mismo mensaje, aunque estén en clases distintas. Y sin embargo son polimórficos. Los llamamos polimórficos. Lo que pasa es que el polimorfismo en una jerarquía tiene un impacto mayor, porque además, de alguna manera demuestra que yo fui capaz de armar la jerarquía correctamente. Si yo tuviera una jerarquía y pusiera mensajes, los objetos entendieran mensajes son distintos, no está claro para qué la tengo. Porque la idea de polimorfismo es que donde yo tenía un objeto, por ejemplo un piano, lo puedo sacar y poner otro objeto, por ejemplo una flauta, y aquellos que le mandaban mensajes al piano siguen funcionando, porque la flauta y el piano entienden lo mismo.
¿sí? Bueno, acá hay 3 o 4 ventajas que uno obtiene cuando usa correctamente el polimorfismo. El código es más genérico. Insisto, miren después con cuidado el código del intérprete de partituras. Ese código es tan genérico que no depende de los instrumentos. Yo le puedo agregar instrumentos a la orquesta y el intérprete de partituras ni se entera de que hay nuevos instrumentos. No tiene por qué enterarse. En ese sentido es genérico. Y esa característica de un programa es cuando yo conseguí que haya objetos que sigan funcionando correctamente, por más que aparecen cosas nuevas en el software. Esa es una característica invalorable. Ese código genérico ocurre porque a los objetos los tengo desacoplados, porque el intérprete y los instrumentos están desacoplados, no depende uno del otro. Y los objetos son intercambiables, donde yo tenía un piano, pongo una flauta, pongo un bandoneón, pongo una guitarra y funcionan, ¿sí? Bien, contesto un par de preguntas ahora y después sigo. Bueno, en Smalltalk las variables son dinámicas en el sentido que no tienen tipo, porque históricamente lo fueron así, porque el concepto de tipo es un concepto que te pone una cierta restricción, pero vos podés tener lenguaje, bueno, una buena parte de los lenguajes tipados son, de los lenguajes orientados a objetos, perdón, son tipados, o sea, las variables son menos dinámicas y sin embargo el polimorfismo eh, funciona bien. Bueno, los tipos genéricos eh, y el polimorfismo tienen relación, ¿sí? Pero en general el concepto de tipo genérico está más asociado al concepto de tipo que al concepto de polimorfismo, ¿sí? Supongo que vos hablas de tipos genéricos, Ezequiel, en el contexto de qué lenguaje y a qué tipo genérico te referís. No tengo forma de desmutearte porque borré el chat. Si querés, eh, bueno, sí, C Sharp. Sí, por ejemplo. Sí. En realidad hay una relación entre el polimorfismo y el tipo genérico que nosotros vamos a ver eh, bastante de cerca con las colecciones, ¿sí? Que es lo mismo que tenés vos. Lo que pasa que el concepto de tipo genérico es un poco más amplio, pero sí, cuando hablamos de colecciones, el hecho de que las colecciones puedas poner cosas diferentes eh, tiene una relación con polimorfismo. Pero no es exactamente lo mismo. Eh, no me metería, Facundo, en la definición de tipo, en la definición de tipo fuera de la orientación objeto, ¿sí? Un conjunto de mensajes puede ser que te definan un tipo, pero en general cuando hablas de tipos, hablas eh, con otro conjunto de palabras, ¿sí? El conjunto de mensajes te suelen definir una clase y el concepto de clase y el concepto de tipo no son el mismo y yo preferiría que no entremos en esa discusión porque lo que va a hacer es confundir al resto, ¿sí? El concepto de tipo y el concepto de clase pueden parecerse en algunos lenguajes, por ejemplo, donde no hay tipos, como es el caso de Faro, te aíslan mucho porque vos no tenés el concepto de tipo, y en los lenguajes donde hay tipo, vos tenés definiciones que no son la misma. Pateo el concepto de tipo porque, digamos, va a confundir a los 200 y pico que no están atrás de la conversación. Lo mismo, Ezequiel, bancame un poco respecto a los ejemplos en otros lenguajes por los que no lo conocen, en este caso C Sharp, ¿sí? Bueno, nos queda una cosita hoy que es el concepto binding dinámico, que es el concepto que permite, en definitiva, usar correctamente polimorfismo, ¿sí? Nosotros podemos sacarle el jugo al polimorfismo porque existe el concepto
de binding dinámico o de binding tardío, ¿sí? El concepto de binding no es un concepto propio de la orientación a objetos, el concepto de binding existe desde que existen compiladores y básicamente el binding como concepto originalmente es la asociación entre operadores y operandos, por ejemplo en una expresión. Cuando ustedes escriben, como en esta expresión, x dos puntos igual a más b, y el compilador toma esta expresión, el compilador, piensen en un lenguaje con tipos fuertes, ¿no? Como el que aprendieron cuando aprendieron a programar. El compilador sabe que A es un integer y B es un integer, y entonces lo que genera de código para esta expresión es la suma entre dos enteros. Si A y B son flotantes, la operación más tiene un sentido un poco diferente, que en ciertos lenguajes no orientados a objetos se llama sobrecarga, que es cuando la operación puede tener significados diferentes. Ese binding, el binding entre operadores y operandos, lo realiza el compilador y se hace en forma estática. Una vez que está realizado el binding, ya está. El binding quedó así para siempre en la ejecución de ese programa. Piensen, por ejemplo, otro ejemplo de binding que no tiene que ver con operadores y operando, en esta expresión dibujar x, donde x es un parámetro de esta invocación a un procedure. El, el compilador o el módulo que sea, determina que en un flujo de código hay que invocar un procedure que se llama dibujar. Ese salto a otro bloque de código, que es el que ustedes conocen cuando programan proceduralmente, también es estático, porque queda fijado en el momento de la compilación. El procedure dibujar es un procedure que está definido completamente antes de que uno pueda compilar, si no va a aparecer una falla. Ahí el binding también es estático, y hablamos de binding estático. Cuando en un programa construido con objetos ustedes escriben esta expresión x dibujar o x.dibujar, el significado de la expresión cambia y el binding tiene que cambiar obligatoriamente, porque el significado es: le mando al objeto x el mensaje dibujar. Cuando yo escribo ese código, en realidad puede ser que ocurra que yo no sé este objeto X a qué clase pertenece. Con lo cual, el binding entre el envío de mensaje y el método que se ejecuta tiene que realizarse en forma dinámica y es lo que nosotros llamamos method lookup. Cuando el objeto recibe el mensaje, recién en ese momento el objeto, en este caso apuntado por la variable x, recibe el mensaje, en ese momento se sabe cuál es el método que se va a ejecutar, no antes. No antes. Y cuando además, como ocurre en Faro, la variable no tiene un tipo predefinido, mucho menos sé a qué tipo de objetos va a apuntar esa variable x. Ese binding, la asociación entre el envío del mensaje y el código que se tiene que ejecutar, a diferencia de este, que es que entre la invocación y la determinación del código que se tiene que ejecutar, en este último caso se hace en forma dinámica. Y el binding dinámico, combinado con el polimorfismo, es el que, en definitiva, nos permite construir código mucho más genérico, mucho más modular, código mucho más compacto, código en donde tengo menos necesidad, por ejemplo, de tomar decisiones de tipo if. Por ejemplo,
alguien había preguntado por figuras, ¿sí? Imagínense que tienen que hacer un editor gráfico, ¿sí? Se ponen a hacer un programa que va a manipular figuras, ¿sí? Varios tipos de figuras, rectángulos, triángulos, círculos y otras que se les ocurran, y un editor que va a manejar la interacción del usuario con las figuras y nos va a permitir, por ejemplo, dibujarlas, rotarlas, etc. Obviamente, el editor que va a ser la interfaz, y este es el editor que tiene una paleta de comandos y acá está el usuario, el editor va a permitir que el usuario seleccione una figura y las figuras se van a dibujar, bueno, como le corresponde a cada una, ¿no? Si ustedes hacen una jerarquía de clases así súper simple de esta problemática, se van a encontrar con una clase editor que va a tener, cuando se ejecute esta aplicación, va a haber un objeto editor que va a cumplir el rol de fachada entre, y hagámoslo bien, bien grosero, como que fuera la única fachada que existe entre el usuario, que tiene una paleta de opciones, y el editor recibe esos mensajes que el usuario realiza mediante seleccionar la paleta de comandos y de alguna manera crea figuras y manipula figuras, círculos, triángulos, rectángulos, líneas. Todas estas figuras, fíjense, tienen esta jerarquía de clase, todas entienden el mensaje dibujar, es el más importante que tiene nuestra aplicación, que me sirve para agarrar una figura y ponerla en un lugar de la paleta. Y fíjense que en esta jerarquía, ni me molesté en que la clase abstracta tenga un código compartido por las subclases. Cada figura tiene su método de dibujar. Y son todos distintos, porque todas las figuras se dibujan distintas. Y tampoco me preocupé mucho, por ahí podría hacerlo, y ganaría algo, en ver cómo es la estructura de figura y cómo es la estructura de triángulo, círculo, rectángulo, línea. Podría hacerlo. Lo único que sé es que el editor manipula figuras y que a la figura les pide que se dibuje. Si yo quisiera, por ejemplo, en un lenguaje un poquito más procedural, o resolviera esto sin polimorfismo, lo resolviera en el estilo habitual en el que resuelvo los problemas cuando tengo registros y procedure, si yo quisiera, por ejemplo, escribir un método en el editor que me permite dibujar todas las figuras que existen, yo tendría un código, más o menos haciendo acá un pseudocódigo donde me estoy tomando unas cuantas libertades. Supónganse que a las figuras las tengo en un array, que lo llamo figuras, ¿sí? Con S, que este array me permite meter cualquier cosa adentro, me permite meter rectángulos, círculos, triángulos. Eso no es trivial cuando uno programa con registros proceduralmente, ¿sí? Esta colección me permite meter cosas adentro, pero cuando yo no tengo polimorfismo, este bloque iterativo, que lo hice con un for porque lo más fácil, no tiene más remedio de, cuando toma cada figura, preguntarse, si es un rectángulo, tengo que dibujar un rectángulo. Si es un círculo, tengo que dibujar un círculo. Si es un triángulo, tengo que dibujar un triángulo. Este if que tenemos acá, que cualquiera de ustedes me podría decir, y tendría razón, que tendría que haber hecho un case, con un case quedaría más bonito, ¿sí? Más modular inclusive. Ese case, esa estructura de decisión de preguntar por cada una de las posibilidades, es inevitable. Y no es malo tenerla. De hecho, durante décadas y aún hoy, hay gente que programa con esta estructura y los programas funcionan. No hay un problema acá de que el programa sea más lento, tenga errores,
nada, simplemente queda un poquito como largo. Si yo esto mismo lo hiciera aprovechando el polimorfismo, lo que me quedaría es este código que está acá, y con eso te respondo, Facundo. Este mismo código, cuando yo aprovecho el concepto de polimorfismo, se transforma de un conjunto de if en una línea. Es que al objeto, estas figuras deberían ir con minúsculas, que al objeto figuras le mando el mensaje dibujar. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que cuando yo escribo este código, que está acá, el if, yo como programador estoy tomando la decisión de qué quiero que haga el programa cuando tenga un rectángulo, cuando tenga un círculo, cuando tenga un triángulo. Yo como programador estoy tomando la decisión. En este caso, la toma el objeto. No la tomo yo como programador. Y como la toma el objeto, combinando el polimorfismo, porque todas las figuras entiende el... Hago una interrupción. Esperen un poquito, los que están escribiendo. Déjenme terminar y después escriban, porque, sobre todo Ezequiel, bánquenme un segundo. Lo que está ocurriendo acá es que cualquier objeto que hay en ese arreglo, recibe el mensaje dibujar, mira en su clase, encuentra el código y se dibuja. Y lo que yo acabo de hacer es eliminar una estructura de decisión, que el problema no es que sea larga, porque, de vuelta, ustedes me podrían decir, ¿cuál es entre estas tres y esta que está acá? De hecho, alguien que no está acostumbrado a pensar en objetos me va a decir, yo esto no lo entiendo, porque todavía no tiene en la cabeza que lo único importante acá, en esta frase, es que al objeto figuras de i le pido que se dibuje. Y no me importa qué cosa es el objeto, le pido que se dibuje y él sabe dibujarse. ¿Y por qué es importante eso? Porque si yo tengo suerte con mi proyecto de editor, si yo tengo suerte con mi proyecto de editor y quien me está pagando me dice, está bueno, vamos a hacer una paleta de figuras de 500 figuras, este if tiene 400 más. Este ni se entera. Ni se entera de que hay más figuras. Funciona igual. Y además, como lo mismo me va a ocurrir cuando la quiero rotar, tratar, borrar, etc., este if que está acá es un if que va a estar distribuido en toda la aplicación. El tipo de if que reemplazamos con el polimorfismo y que Facundo me decía si es buena práctica reemplazar los if por polimorfismo, la respuesta es hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El polimorfismo y el binding dinámico lo que me permiten es evitar las estructuras de decisión. Las estructuras de decisión no son malas per se. El problema de las estructuras de decisión es que nunca se terminan y el software nunca se termina de cerrar. Siempre lo tengo que estar tocando, cada vez que aparece un nuevo tipo. Piense en el intérprete de las partituras que me va a servir independientemente de los... esta es la hora en que aparece el gato, porque ya sabe que se está por terminar la clase y entonces pretende interrumpir, y yo lo que tengo que hacer, para que vean que no miento, es cambiarlo de lugar. Hace que mi programa no necesite ninguna modificación, ¿ok? Este código es el mejor código. Y ahora respondo a algunas preguntas que me parecieron.
Ezequiel, en realidad, el for each que vos mencionás, lo que me permite es un nivel de polimorfismo superior que yo no quería introducir acá precisamente porque ustedes supuestamente recién están aprendiendo a ver colecciones, me permite un nivel de polimorfismo superior porque me independizo de cuál es la colección que estoy usando. Si la colección que tengo es un arreglo y yo utilicé este bloque for porque es el que existe en la mayoría de los lenguajes procedurales, me quedo con el bloque for. Si lo que yo tengo, por ejemplo, es una colección de cualquier tipo que me permiten hacer una iteración del tipo do, como el que ustedes como el tipo de iteración que ustedes van a hacer, van a utilizar prontito en orientación objeto, obvio que al evitarme el índice, tengo un nivel mayor de genericidad porque ya no dependo de si es un arreglo, una lista, un archivo, un árbol, ¿sí? Eso es lo que pasa. El for each, lo que me permite, sea que lo escribas, lo que me permite es un paso más en el polimorfismo. Ahora estoy haciendo no solo polimorfismo respecto a la figura, sino por polimorfismo por el tipo de estructura de información que, que estás usando. Ustedes van a ver ese tipo de polimorfismo cuando vean colecciones. ¿Sí? El concepto de colección es un concepto que me permite, por ejemplo, con los iteradores del tipo del do, independizarme en el código que recorre la colección de qué tipo de colección tengo. Porque tengo esos métodos abstractos que llamamos iteradores. ¿Sí? Bien, sigo mirando preguntas. Sí, en realidad le respondo a Lucas. No es la clase abstracta la que se encarga de tomar ninguna decisión. Es mucho más simple que eso, Lucas. Eh, el objeto que recibe el mensaje, imagínate yo soy un cuadrado, ¿sí? Por lo menos para manejar el web soy un cuadrado. Me llega el mensaje dibujar, el cuadrado mira en su clase, encuentra el mensaje dibujar y ya lo resolvió. Si es un triángulo, recibe el mensaje dibujar, mira en su clase y lo dibujó. La clase abstracta ni se entera de nada, porque recordad que nuestra clase abstracta acá, en la jerarquía, no tenía nada. Tenía solamente este encabezamiento de dibujar, pero el código concreto está abajo. ¿Ok? Juan Cruz, es cierto, a medida que agregás figuras nuevas, no agregás más código. El código se termina completamente, queda cerrado. Cuando uno escribe código polimórfico en serio, buen código polimórfico, se asegura que hay una parte muy importante del código a la cual le queda tal genericidad que no necesito tocarlo más cuando agrego, por ejemplo, porque fíjense que en este caso, cuando yo agrego nuevos tipos de figuras, ¿sí? En dos dimensiones, por ejemplo, líneas, puntos, rombos, trapecios, etcétera, yo no le cambié ninguna funcionalidad a mi aplicación. Entonces no tendría que codificar nada, más que posiblemente la paleta de entrada-salida. Pero sería una tontería tener que codificar aquellos métodos que es innecesario codificar. ¿Sí? Que es lo que conseguimos con polimorfismo binding dinámico. Luciano me pregunta si en Smalltalk podemos garantizar que todos los objetos en la colección sean de la misma clase. En realidad, fíjate que, Luciano, que en este ejemplo los objetos de mi colección son todos de clases distintas, porque hay cuadrados, rectángulos, círculos. Lo que vos estás queriendo decir es si podemos garantizar que todos pertenezcan a la misma jerarquía, que sean todos figuras. Eso en algunos lenguajes que tienen tipos sí se puede hacer. En Smalltalk no. Si te cayó un gato adentro de la colección y el gato no se sabe dibujar,
Entonces lo que va a pasar es que ese objeto, gato, recibe el mensaje dibujar y te va a dar un mensaje de error en forma dinámica, ¿sí? Bueno, esperen que me queda una pregunta de Jeremías que me dice si puedo volver a explicar el concepto de binding. Bueno, el concepto de binding en este contexto en particular, ¿qué significa? Es la ligazón que se produce entre este mensaje que está acá, que se llama dibujar, y el método que se ejecuta. El binding en objeto es el proceso que permite ligar al mensaje que recibe el objeto con el código que va a responder al mensaje. Fíjate que en este caso, la variable figuras de ahí va a estar apuntando a distintos objetos en cada vuelta de la iteración. Con lo cual, la asociación entre el mensaje que llega y el código va a cambiar todo el tiempo, por eso se llama binding dinámico. Distinto es acá que el binding lo estás haciendo vos como programador, porque vos estás diciendo, cuando tengo un rectángulo, invoco este procedimiento. Vos estás diciendo específicamente qué procedimiento querés que se ejecute. Acá vos lo dejás en manos del objeto. Es el objeto receptor del mensaje, como dice Inti, acá está hardcodeado completamente. Quedó en el código. Acá también está hardcodeado, pero lo que está hardcodeado acá está en un nivel de abstracción más alto. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a entender. Lo que dice este método es, le estoy pidiendo al objeto que se dibuje. Le estoy pidiendo al objeto que se dibuje. A mí no me importa cuál es el método que ejecuta, siempre que se sepa dibujar. Siempre que se sepa dibujar. Si se sabe dibujar con este método, con este o con este, para mí está bien, porque se dibuja. El concepto de hardcoding que introducí Cinti en la conversación tiene que ver con cuál es el nivel de hardcodeo que ponés. Por ejemplo, en las partituras, yo dejé hardcodeado que el instrumento tenía que tocar cada nota de la partitura, pero nunca dije cuál era el instrumento. Y entonces me quedó un nivel de abstracción más alto, que por esa propiedad de poder reemplazar un objeto por otro, que acá la tengo, donde tengo un círculo, puedo poner un rectángulo que sigue funcionando, el código que yo consigo obtener es muchísimo, primero es mucho más compacto, ¿no? Fíjense la diferencia entre esto y esto. Y piensen en esto con todas las figuras. ¿Sí? En lugar de tener 3 figuritas de Morondanga, 40. Esta sigue siendo una línea de código. Y con el for each que mencionaba alguien por ahí, incluso me evito que cuando cambia la estructura de datos tengo que tocar este código. Me queda un código de una línea o 2 líneas para siempre. Estos lugares de código que en todas las aplicaciones existe, cuando yo consigo mantenerlos permanentes, consigo que sigan quedando invariantes a medida que la aplicación crece en funcionalidad, son una propiedad buenísima de las aplicaciones. Porque lo que no se toca no deja de funcionar. Lo que se toca deja de funcionar. Siempre pasa así. ¿Sí? Bueno, Alan me pregunta si siempre cuando uso objetos y polimorfismo y binding dinámico. En general sí. Cuando vos tenés lenguajes con algún nivel de tipeo, como podría ser Java, por ejemplo, podés llegar a tener algún nivel de binding más estático, ¿sí? Estático en el sentido que se resuelve durante la compilación, cuando tenés una variable que tiene un tipo fuerte. Vos ya sabés lo que es esta variable y entonces el mensaje que le mandás, ya sabés a priori cuando escribiste el código
cuál es el método que se tiene que ejecutar. Ahí perdés un poquito en genericidad, perdés un poquito en dinamismo, pero ganaste mucho en performance, obviamente. ¿Sí? Bueno, son casi las 4, con lo cual el ejemplo de globo lo dejamos completo para la próxima clase y sigo respondiendo preguntas que tengan hasta el momento que se terminen. Y nuevamente yo pensaba que esta clase de hoy no iba a tener fallas en el tema de las preguntas y respuestas, pero obviamente la tuvo. En procedural los hardcodeados es la elección del tipo. Bueno, en general en procedural queda todo hardcodeado, porque vos no tenés más remedio que tomar las decisiones cuando invocás funcionalidad. Esperen un poquitito para hacerme preguntas, por lo menos voy a tratar de responder, que estoy respondiendo esto de Inti. En este ejemplo que está acá, el hardcoding está en preguntar por el tipo de la cosa que estoy manipulando. Muchas veces cuando uno programa proceduralmente ni siquiera puede hacer esto, porque vos no puedes tener en un arreglo, programando procedural en un lenguaje procedural tradicional. En un arreglo vos no podés tener cosas diferentes, ¿sí? En este caso, y de paso le respondo a Facundo que pregunta qué es hardcoding. Hardcoding es cuando te quedó algo en el código tan atado, que cuando vos querés hacer una modificación por algún lado, tenés que venir y meterle mano, ¿sí? Estamos usando una semántica de la palabra coding medio así de chicle, ¿no? En realidad, eh, la idea en esta discusión de hardcoding, que lo usamos de vuelta, perdón Facundo que pregunta qué significa, la usamos en forma completamente laxa. La idea es cuando a vos el código te quedó tan atado a ciertas decisiones, como este que está acá en el if, que cuando querés, por ejemplo, agregar una figura, tenés que venir y meterle mano al código, tenés que editar el código. Mientras que en este, el código te queda tan genérico que por más cambios que hagas, agregando figuras, por ejemplo, este código sigue funcionando. Es un código más flexible. ¿Sí? Lucas me pregunta qué ejercicio podríamos hacer de qué cosa, de la práctica. Referís, si me preguntás de la práctica, puedes hacer unos cuantos ejercicios. Lo que pasa es que no sé cómo van con la práctica, con lo cual no me quiero meter. Sí, pero estos contenidos de hoy te permitirían adelantarte mucho, lo que pasa es que vas a necesitar por ahí contenido de faro. Pueden empezar tranquilamente para los que están preguntando esto, a mirar el de globo, pero el de globo necesita muchísimo menos de lo que vimos hasta acá. El ejercicio de globo, cuando lo veamos la semana que viene les va a parecer una tontería porque ni vamos a tener jerarquía, va a ser una cosa completamente plana. Y sí es cierto, Inti, en los lenguajes procedurales no puedes tener arreglos de tipos diferentes. Y entonces el tipo de manipulación que tenés que hacer te lleva a algo mucho más compleja. Tenés que hacer cosas más raras. Por ejemplo, tenés que crear registros con variantes o tener muchos tipos de registros, etc. ¿Ok? Matías, el jueves nos encontramos, no sé si era a las 9 o a las 9:30. Si vos decís a las 9, será a las 9. Pensé que era 9:30, pero si es a las 9, será a las 9, 9:30. El jueves nos encontramos 9:30 y como seguramente van a venir menos, lo hacemos con la mano levantada y va a ser más fácil que lo que nos pasó hoy con las preguntas. Y vuelvo a prometer en vano que voy a resolver lo del chat. Les pido disculpas de nuevo. Cualquier pregunta que tengan, 9:30 de la mañana. Sí, no es a las 18:30. No es a las 18:30. El jueves 9:30 tenemos consultas de la teoría. ¿Sí? La que antes teníamos las 18:30 que se les superponía con algún moco distinto. ¿Sí? Cambiamos el horario, sí, Alan. Cambiamos el horario, lo pidieron un montón.
De todas maneras, insisto, si alguno tiene dudas, manda mensaje, ¿sí? Bueno, listo. Corto la grabación y nos vemos el jueves. Sigo respondiendo preguntas si hacen preguntas. 9:30 de la mañana.